Buenas tardes, mi nombre es Abraham Serrano, soy alumno del Instituto Temba. Esta es una exposición de la materia homilética. El tema a tratar es el sermón eficaz requiere un predicador idóneo. ¿Y la idoña pa' cuándo? Muy bien, entonces para empezar deberíamos de entender qué es idóneo. La definición de idóneo nos dice que es algo o alguien que reúne los requisitos necesarios u óptimos para cumplir una tarea o una función, una actividad. Así que el sermón eficaz, el sermón aquel que va a cumplir su tarea, necesita de una persona con las funciones, con las características necesarias y óptimas para cumplirlo. El autor nos dice un ejemplo. Imaginemos un telegrafista. La actividad del trabajo del telegrafista es una, picar, tocar, teclear un artefacto, una máquina para poder transmitir el mensaje. Bien, ahora, sin embargo, la actitud moral de esta persona fuera del trabajo, no importa si es inmoral, no afectaría el mensaje que está enviando. Eh, pero el autor nos dice que no es así con el predicador. Sin duda alguna, la vida íntima del predicador tiene que ser íntegra. Él nos da un ejemplo que es más similar a una taza que si está sucia daña su contenido. El café, por ejemplo, va a saber mal si la taza está sucia. Y así es con el predicador idóneo. Tiene que ser limpio, tiene que estar en comunión con Dios para poder realmente transmitir el mensaje y ese mensaje, su contenido sea limpio, sea puro, sea verdadero. En consecuencia, el autor nos menciona 4 puntos fundamentales que el predicador idóneo debe reunir para ser idóneo. El primero de ellos es que el predicador idóneo debe ser convertido. El segundo punto nos dice que el predicador idóneo debe reunir cualidades únicas. El tercer punto nos dice que el predicador idóneo debe ser llamado por Dios para dedicarse a este trabajo, a esta tarea. Y el cuarto punto nos dice que el predicador idóneo debe actuar bajo el poder del Espíritu Santo. El primer punto, el predicador idóneo debe ser convertido. Esto es bastante sencillo y su propia definición nos lo puede explicar. La actitud del predicador debe ser la de un siervo. Esto quiere decir que el predicador convertido va a ser alguien que va a servir, que va a hacer aquellas tareas que no son tan bonitas. Da el ejemplo del autor como la de un chalán, por ejemplo, un ayudante en una obra. Eh, esta persona realiza actividades muchas veces las más feas o pesadas incluso, sin recibir el reconocimiento, sino que solamente el ayudante, aunque hace tareas difíciles. El segundo apartado del cual nos habla el autor es el predicador idóneo debe tener cualidades únicas y necesarias. Bien, pero esos requisitos ¿de dónde los sacamos? ¿Son cosas que nosotros ponemos, nos imaginamos? No. Esos requisitos los podemos encontrar en 1 de Timoteo 3, del 2 al 7. Estos requisitos se pueden resumir en 3. Una buena conducta moral, madurez espiritual y aptitud para enseñar. ¿Qué nos dice con una conducta moral? El predicador debe ser irreprochable. De hecho, el contexto es que ni siquiera debe ser posible formularle una contradicción, un ataque a su persona, a su forma de actuar, a su forma de vivir. Madurez espiritual, el segundo, nos habla de que el predicador idóneo no debe ser alguien neófito. Una de las traducciones nos dice que no debe ser un nuevo converso. Bien, sin embargo, esto no significa que el tener entonces muchos años, tener mucho tiempo de haberte convertido, te va a
habilitar para ser un predicador idóneo. No. La madurez espiritual se refiere a aquel predicador que cumple y actúa y vive, que hace suyas las verdades que Jesús nos enseñó. Perdonar, amar a nuestros enemigos. Y 3, aptitud para enseñar. El predicador idóneo debe ser apto para enseñar. Esto habla de que tiene una cierta naturaleza para hablar, para enseñar, una pasión por ello. Pero no solamente eso, sino que nos habla de que ha adquirido conocimiento. Nosotros no podemos enseñar de algo de lo cual no sabemos, de lo cual no hemos vivido. Es decir, yo no te puedo enseñar a hacer muebles si yo no sé hacer muebles. Entonces, el predicador idóneo debe tener la aptitud para enseñar, debe ser apto. El tercer apartado del cual nos habla el autor es que el predicador idóneo debe ser llamado por Dios para dedicarse a este trabajo, a esta obra, predicar. Hay 3 razones muy fuertes para poder justificar este apartado. El primero de ellos nos habla de que el predicador, aquel que se dedique a este trabajo, se vuelve como un administrador, como un embajador de Dios. ¿Qué quiere decir? Aquel que es embajador o administrador lo hace para alguien, y sobre todo ese alguien lo comisionó, le dio la autoridad para hacerlo. A dedicarnos al ministerio tenemos que haber sido designados por Dios, comisionados por Él. El segundo punto que nos da una razón muy fuerte, muy poderosa para justificar este punto que debe ser llamado por Dios, es el ejemplo de los profetas. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento como Moisés, Jeremías, Isaías, entre tantos de los profetas, recibieron un llamado de Dios, una experiencia con Dios, donde fueron conviccionados para dedicarse a la obra. El tercer punto lo podemos ver en el Nuevo Testamento, cuando el Señor dijo: hey, rueguen por obreros, pero pídanselos al Señor. Durante este texto podemos ver que el que da los obreros, el que pone a las personas, el que va a proveer a aquellas personas que se dedican a la mies, a cosechar almas, vino antes por Dios. Así que en este texto podemos ver que es Dios el que provee a las personas y que va a poner el querer como el hacer. Pero ¿acaso puede suceder que alguien haga este trabajo sin entonces haber sido llamado por Dios? ¿Qué pasará? ¿Existe? Bien, la Biblia nos deja en claro que esto sucede. El autor nos habla de 4 consecuencias graves que la persona que se dedique sin el respaldo de Dios, sin haber sido enviado por Dios, sufrirá. El primero de ellos dice que el predicador falso pronto descubrirá que no tiene realmente mensaje, que no recibe de parte de Dios un mensaje. El segundo punto nos dice que la obra de esta persona será estéril. Si bien esta persona puede empezar con mucha fuerza, con mucho éxito momentáneo, pronto se apagará. Será como una estrella fugaz. La tercera consecuencia de dedicarse al ministerio sin haber sido llamado por Dios nos habla de que esta persona será inestable. El dedicarse al ministerio es una tarea sumamente difícil, complicada, donde hay persecución. Dice que aquella persona que se dedica al ministerio está luchando contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y cuando venga la tribulación, va a huir. Y el cuarto punto de las consecuencias de dedicarse al ministerio sin haber sido llamado por Dios, nos dice que tal persona está bajo la ira de Dios. O sea, imagínate que alguien entrase a tu casa y de repente dijera: yo soy el papá de esta casa, yo voy a mantener esta familia. Pues no, ¿verdad? Y si tú eres el jefe de la casa, pues lo vas a sacar. Imagínense que alguien dijese: yo soy embajador de tal nación en un país, y
no se fuese de real. Imagínense lo que va a pasar a aquel que usurpa la viña del Señor, que no pasará cuando Él regrese. Viendo estas consecuencias, uno puede decir, qué difícil, entonces mejor no voy a predicar. Bien, ¿qué debemos de hacer? Si tú estás teniendo un sentir por dedicarte a la obra de Dios, es fácil. Debes examinarte realmente, debes examinar tu vida, y hay evidencias que dejarán en claro que realmente es Dios el que te está moviendo. Vamos a ver algunas de ellas. El autor nos habla de 5 evidencias que podrás usar para comprobar si realmente estás siendo llamado por Dios para dedicarte al ministerio. La primera de ellas es que hay un deseo. Dice la Biblia que aquel que desea obispado, pues desea algo bueno. Este deseo debe ser desinteresado, no para un beneficio propio. Este deseo debe ser como fuego ardiendo dentro de ti y que a pesar del desaliento va a persistir. El segundo punto nos dice que hay una convicción, que habrá una convicción en aquella persona que está llamada por Dios, que está siendo llamada por Dios para dedicarse al Evangelio. Es decir, es una persona que dice, tengo que predicar, no tengo opción. La tercera evidencia nos habla de la providencia divina. Es decir, aquella persona podrá ver en su vida, en su caminar, cómo es Dios el que lo va encaminando hacia esta obra, hacia este trabajo. Incluso aquellas cosas que parecen malas, que parecen haber sido errores, terminan siendo para la gloria de Dios y encaminados hacia la glorificación de Dios entre las personas. La cuarta evidencia es que hay frutos. Sin duda alguna, Dios traerá respaldo de los esfuerzos de esta persona por predicar. La Biblia nos habla de que aquellos que han sido llamados, que han sido escogidos por Dios, están hechos para dar frutos. Esto podemos ver el contraste de las consecuencias de hacerlo sin el llamado de Dios, que es estéril, y aquel que es llamado por Dios verá frutos. Spurgeon en uno de sus comentarios dice, estoy impresionado de aquellas personas que andan como si nada cuando predican el Evangelio sin ver resultados favorables. Sin duda alguna, sin duda aquel que predica está haciéndolo con el deseo de persuadir. Así que cuando uno predica y no se angustia, no hay una inquietud en su corazón por no haber dado los resultados esperados, deberías de cuestionarte si realmente estás teniendo el Espíritu de Dios. Spurgeon dice, sin duda alguna hay temporadas de predicador donde no hay resultados esperados, donde hay desiertos, pero sin duda alguna que el predicador idóneo tendrá la angustia en su corazón y el deseo fervoroso por dar frutos, porque personas conozcan al Dios verdadero. La quinta evidencia nos dice que el predicador debe ser respaldado por la iglesia. No basta solamente con tu idea, con tu convicción, con tu percepción. Sin duda alguna verás el respaldo favorable de la iglesia, sobre todo más puntualmente de aquellos que forman parte del liderazgo y que tienen una mayor madurez. Como es evidente, siempre va a haber alguien que no quiera o que haya un recelo. Pero sin embargo, el respaldo de la iglesia es una evidencia de que estás siendo llamado por Dios para dedicarte al ministerio. Por último, el autor nos habla de un cuarto apartado. El predicador idóneo debe actuar bajo el poder del Espíritu Santo. Tenemos 2 razones indispensables por las cuales creer esto. El primero es el ejemplo de los apóstoles. Podemos ver en la Biblia cómo todo su actuar, su obra, fue respaldado o bajo el poder del Espíritu Santo. La conversión de almas, el valor para testificar, la sabiduría para responder a las preguntas, apologética, y la cuarta aún, el poder para deshacer, encontrar y ver las estrategias del enemigo. No solamente aún su ejemplo, sino su instrucción. Podemos ver cómo Pablo le habla a la iglesia de Éfeso que debe ser llenos del Espíritu.
Así que es una instrucción de que aquel que predique, que se dedique a la obra, debe ser llena del Espíritu Santo. Sin duda alguna, como vemos en el primer apartado, del predicador debe ser convertido. Esto implica que ha nacido de nuevo, que ha sido escogido por Dios, que ha sido sellado con el Espíritu Santo y que aún el mismo Espíritu Santo le testifica de que es hijo. Sin embargo, cuando el texto nos habla sean llenos, es porque cabe la posibilidad de no estar siendo llenos. ¿Qué pasa cuando aquella persona no está siendo lleno? Hay dos razones fundamentales por las cuales uno no puede estar siendo lleno del Espíritu Santo. La primera es que puede apagar el Espíritu y la segunda es que puede contristarlo. ¿Cuándo apagamos el fuego del Espíritu Santo? Cuando nosotros no hacemos caso a las verdades que Dios nos ha dictado a través de la Escritura. Es decir, cuando la palabra nos dice, perdona, y nosotros en vez de hacer caso solamente lo omitimos, no lo cumplimos, estamos apagando el Espíritu. Y lo contristamos cuando hacemos esto y no solamente hacemos esto, sino que empezamos a hacer lo contrario. Empezamos a actuar en ira, en egoísmo, empezamos a actuar como ese viejo hombre. Es decir, que nosotros apagamos, contristamos el espíritu cuando empezamos a dar espacio a aquel viejo hombre. Entonces, ¿qué debe hacer aquel que está siendo llamado por Dios, que ha sido convertido, que tiene el deseo por dedicarse a la obra? ¿Qué deberá hacer para actuar bajo el poder del Espíritu Santo? El autor nos dice que es muy sencillo, que es el predicador idóneo debe ser disciplinado. Y esta disciplina consiste en rendición total, comunión constante y valor invaluable. Es decir, rendición total. Aquella persona que desea dedicarse al ministerio debe rendir todo su ser. Sus talentos debe dedicarlos para la gloria de Dios y aún sus ambiciones deben ser sublimadas por la devoción a Cristo. Comunión constante. Debe mantener una comunión ininterrumpida, es decir, lee diariamente la Biblia y ora sin cesar. Y valor inigualable. Esto nos habla de que el predicador debe entender y debe saber, debe reconocer que aquella obra para la cual está siendo llamado merece lo mejor de sí mismo. Lo podemos ver con la mujer que entra con Jesús y derrama este perfume que era tan costoso, que era tan valioso, y lo derrama sobre Jesús. Debemos saber que nuestra ofrenda en este servicio, en esta obra, debe de llevarlo mejor. Muy bien, estos son los requisitos que debe reunir el predicador idóneo para que el sermón sea eficaz. Debe quedar claro que todo cristiano está llamado a ser luz, todo cristiano está llamado a compartir su fe. Mas, sin embargo, el sermón eficaz, el trabajar de tiempo completo para la obra de Dios, requiere de un predicador idóneo. ¿Y la doña pa' cuándo?